Bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo, el pastor Michael Mercado, y para mí es un verdadero agrado estar junto a ti. En este programa abrimos la Biblia y escuchamos la voz de Dios. Gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla. ¿Sabes cuán importante es darle tiempo al dueño del tiempo? Jesucristo es el dueño del tiempo. Si tú estás vivo, es gracias a Él. El alimento que tuviste para servirte hoy es gracias a Él. La familia que tú tienes es gracias a Él. Por favor, entrégale tiempo al dueño del tiempo. Mira, la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado una hermosa revista Esperanza que lleva por título En la mira de la verdad. Esta revista contiene temas muy importantes, de algunos textos un poco difíciles o controversiales. Si tú quieres conocer un poco más de eso, por favor, escríbenos al número que aparece en pantalla o si lo prefieres también puedes enviarnos un correo electrónico. Recordarte que esta revista Esperanza llega de manera gratuita gracias a las donaciones de nuestros ángeles de esperanza. Mira, en la vida, cada ser humano tiene un lugar de refugio, ¿cierto? ¿Dónde encuentras fortaleza en esos momentos difíciles? ¿Dónde encuentras seguridad cuando tal vez te sientes débil? Cuando tal vez te sientes un poco propenso a desmayar. El tema para hoy es un tema importante para tu vida, porque abordaremos desde la perspectiva bíblica distintas herramientas para ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana cuando venga la tormenta. El tema para hoy es fortaleza en la tormenta. Si quieres conocer un poco más acerca de esto, quédate conmigo porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Corría el año 2008 cuando una joven llamada Laura en aquel momento empezó a experimentar cambios significativos en su trabajo. Ella estuvo muy feliz porque empezaron a ascenderla. La función que ella tenía la quería mucho, pero cuando el equipo directivo la llama y le dice, mira, tú vas a ocupar estas nuevas funciones. Ella estaba muy feliz y contenta frente a eso. Sin embargo, algo empezó a ocurrir dentro de la vida cotidiana de Laura. En ese momento su agenda empezó a incrementarse, las llamadas, los correos y todo empezó a crecer de una manera vertiginosa. Pero Laura estaba contenta con la posición que tenía. Pero sabes, en ese momento ella se dio cuenta de algo. Empezó a darse cuenta que el párpado empezó a saltarle un poco. Sus manos ya no eran las mismas, ahora estaban transpirando. No solamente eso, sino que habían noches en las cuales no podía dormir. Muchos de sus amigos, colegas del trabajo le dijeron, necesitas ir a ver al médico, por favor anda. Ella hizo caso omiso frente a ese consejo. La historia nos relata que Laura, esta joven, después de algún tiempo fue a ver al médico, pero fue a verlo cuando un día en su trabajo sintió que le faltaba el aire, que se asfixiaba. ¿Cuál fue el diagnóstico del médico? Trastorno de ansiedad. ¿Sabes? La historia de Laura es una historia un poco triste, porque en ese momento ella empezó a darse cuenta que tanto, por lo que había luchado tanto, por esa función, por ese cargo, ese puesto que tanto ella había tratado de avanzar, hoy en día le estaba ocasionando un trastorno de ansiedad. ¿Sabes? Muchas personas en este tiempo también viven con trastorno de ansiedad. Muchas personas viven tratando de alcanzar algo y cuando llegan a esa cima, lo único que consiguen en lugar de satisfacción es enfermedad. Es interesante porque esta joven Laura se preguntaba en todo momento, ¿habrá algo más grande que mi ansiedad? ¿Habrá algo más grande que el miedo que siento de estar con las personas? ¿Habrá algo más grande que este insomnio que no me permite dormir? ¿Será que habrá algo más grande que pueda ayudarme que simplemente los fármacos que tomo a diario?
¿Será que existe algo más grande que me puede entregar fortaleza en la tormenta? Y tal vez esa es la misma pregunta que tú hoy tienes en mente. ¿Será que existe algo grande que pueda aliviar esta tormenta que estoy teniendo? El tema para hoy es el siguiente: fortaleza en la tormenta. Y tengo una buena noticia para ti. Sí, existe algo más grande que tu depresión. Existe algo más grande que tu crisis de pánico. Existe algo mucho más grande que puede traerte esa paz que tanto estás buscando. Si tú quieres conocer más de esa paz, de ese ser que es capaz de colocar tranquilidad en tu vida y en tu mente, quédate conmigo porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Yo tengo aquí la Biblia. Vamos a abrirla. Pero antes de ello, ¿te parece si hacemos una oración? Quiero orar por ti. Quiero orar por tu familia. Quiero orar por esas personas a las cuales tú amas. Si tal vez tú tienes algún amigo, algún familiar que está enfermo, quiero también orar en este momento por ti. Vamos a realizar la oración. Señor nuestro Dios, gracias te damos porque tú permites que podamos conversar contigo en este momento. Gracias, Señor, porque a través de la oración podemos tener paz y tranquilidad. Bendice, por favor, a cada uno de mis amigos, amigas que están detrás de esta pantalla, que puedan recordar que solamente en tu palabra podemos sanar heridas, podemos encontrar fortaleza en medio de la tormenta. En tu palabra, Señor, lo que no es, da. En tu palabra podemos darnos cuenta, Señor, que una maldición puede tornarse en una bendición para los que confiamos en ti. Bendice, por favor, a esta persona que está acompañándome en este programa. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ya tienes tu Biblia, yo tengo acá la mía, y vamos a ir al texto bíblico, ¿te parece? Ahí donde tú estás. Vamos a abordar la palabra de Dios en Mateo, el capítulo 6, el versículo 33. Ese es un consejo. Yo quiero que tú puedas marcar este texto en tu Biblia, que lo puedas recordar en tu mente, porque va a servirte para que lo pongas en práctica en lo cotidiano de tu vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo notas? El texto es claro y dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Te hago una pregunta. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que tú estás buscando en primer lugar en todo momento? Si colocas a Dios como la prioridad de tu vida, la prioridad de tu matrimonio, la prioridad en tu relación social, la prioridad en tu trabajo, la prioridad en tu carrera, todo lo demás será añadido. ¿Sabes? Debemos tomar en cuenta algo importante. Aquí hay una invitación a confiar. En el versículo que hemos leído, que es el versículo 33, hay una declaración donde se te da un consejo. Si buscas a Dios, todo lo demás será añadido. Pero yo quiero ir un poco más allá, porque cuando leemos el versículo 25 hasta el versículo 27, encontramos una invitación a confiar. ¿Me acompañas en el texto bíblico? El versículo 25 hasta el versículo 27. ¿Qué es lo que el texto bíblico menciona y dice? Mira, la palabra de Dios dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El afán y la ansiedad, ¿sabes?, están presentes en nuestra vida diaria, en el ideario de tu vida, en lo continuo, está presente el afán, la ansiedad. Pero acá hay un texto, hay un consejo de parte de Dios que es muy claro para ti. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Me fascina cuando Jesús, dentro de sus enseñanzas, toma estas imágenes cotidianas y vívidas para ellos, imágenes que ellos podían ver, figuras que ellos podían apreciar, las aves del campo, las flores. ¿Ya te pusiste a pensar en esto? Si el Señor toma tiempo para alimentar a las aves del cielo, ¿cómo no va a tomar tiempo para escuchar tu oración? Si el Señor cuida de estos detalles, de estos pequeños pajarillos, ¿cómo no va a tomar tiempo para escuchar el clamor que tienes referente a tu hijo, a tu hija,
a la necesidad económica que estás atravesando hoy día. El Señor te escucha, pero sabes, el problema más grande del ser humano es que el ser humano quiere vivir solo. El ser humano le está creyendo al enemigo de Dios. ¿Quién es el enemigo de Dios, pastor? Satanás. Y si es el enemigo de Dios, es el enemigo del ser humano, de las familias. Satanás viene a robar, a matar y a destruir. Es lo que dice Juan, el capítulo 10, el versículo 10. Él odia a tu familia, él odia tu matrimonio, él odia tu vida. Él quiere que cada ser humano esté sumido, perdido, enfermo, que lleve una vida incoherente con lo que cree. Es por eso que Él nos distancia en todo momento de Dios. Y te hace creer que tu vida no vale, que Dios se olvidó de ti. Entonces cuando viene una tormenta, tú dices, no hay fortaleza. Y si hay tormenta y no hay fortaleza, mi vida no tiene sentido. Me puse a revisar el otro día los índices de personas que se quitan la vida, suicidio. Y es alarmante poder darnos cuenta que cada minuto hay personas que están quitándose la vida. ¿Ya te pusiste a pensar un poco en eso? Tal vez tú conoces personas cercanas que tomaron esa decisión fatal de atentar contra su propia integridad, quitándose la vida. El ser humano hace eso porque piensa que ya no hay más salida, porque en la tormenta no encontraron fortaleza, porque dejaron simplemente guiarse por esa mentira del enemigo de Dios. Satanás miente, destruye. Cuando Satanás fue a tentar a Jesucristo, le entregó 3 tentaciones. Y dentro de esas 3 tentaciones que están en Mateo el capítulo 4, se encuentra desglosada todas las tentaciones que el ser humano puede experimentar. Pero Jesucristo lo venció con un escrito está. Cuando el ser humano no tiene la Biblia en la mente, cuando tú no conoces de la palabra de Dios, las promesas que Él tiene para ti, en la tormenta para ti no hay fortaleza. Por lo tanto, estás a la deriva. Por lo tanto, dices, la vida no tiene sentido. Y vemos tantas estadísticas en Sudamérica, en Europa, en Norteamérica, en el mundo. Personas que lo único que hacen es entregarse a distintos vicios. Personas que lo único que realizan es entregarse a placeres, que caen en la ludopatía, que caen en el exceso de alcohol, en las drogas, buscando ser felices, ingresan a eso, sin darse cuenta que lo que están haciendo es llevando no solamente su vida, sino también llevando a su familia hacia un abismo, hacia el dolor. Es que cuando hay tormenta, sí hay fortaleza, si buscamos en el lugar correcto. Fortaleza en las tormentas la encontramos en Jesucristo. Por eso Jesús les dice claramente, no se afanen por esto. La vida es mucho más que la comida. Y permíteme continuar porque el texto bíblico sigue de la siguiente manera. El versículo 27 dice así, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Qué maravillosa declaración. Es que la ansiedad, es que el afán llega cuando nuestra vida está enfocada en lo incorrecto. Pastor, ¿en qué enfoco mi vida entonces? ¿Usted me está diciendo entonces que no puedo trabajar, que no tengo que tener aspiraciones? No. Cuando tú buscas a Dios y lo colocas a Él como lo primero en tu vida, tienes las mejores aspiraciones, porque Él está contigo. Hay un cuidado de parte de Dios en lo pequeño. Dios cuida lo más pequeño para mostrarte que cada detalle de tu vida es importante. Dios cuida en todo momento esos detalles que tal vez te incomodan, que tal vez estás buscando. Simplemente tienes que orar. Tienes que buscarle de corazón. A mí me impresiona, ¿sabes? Lo que aparece en Mateo el capítulo 10, el versículo 29 hasta el versículo 31. ¿Te parece si leemos juntos? Mateo el capítulo 10. Mira lo que el texto bíblico nos presenta en el versículo 29 hasta el versículo 31. El texto bíblico dice así. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis,
más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si yo te hago esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuánto vales? ¿Conoces tu valor? El otro día una jovencita me decía, yo perdí mi valor, pastor. Yo perdí mi valor cuando me entregué a alguien, cuando pensé que realmente lo que él decía era cierto. Yo perdí todo mi valor y siento que ya no valgo. Siento que en esa tormenta no encontré fortaleza. Vivo a la deriva. Mi vida no tiene sentido. Yo no sé si tú ahora también estás como esta joven, pensando en que no vales. A esta jovencita que me dijo eso, le abrí la Biblia y le mostré. Le mostré que Dios la ama, que a quien más se le perdona, más ama a Jesucristo. Le mostré el texto bíblico que dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto está en Jeremías. ¿Sabes? El Señor te ama. El Señor está junto a ti. El texto es claro. Tú vales más que un pajarillo. Tú vales más que una flor. Tú vales muchísimo para Jesucristo. Pero necesitas saberlo. Cuando el ser humano no conoce su valor, no sabe cuán valioso es ante los ojos de Dios, el enemigo se aprovecha y te miente y te hace creer que tú no sirves. Por lo tanto, tomas decisiones incorrectas, decisiones que te conducen simplemente a un despeñadero. Recuerda, por favor, lo que el texto bíblico mencionaba en Mateo 10, 29 al 31. Yo quiero continuar leyendo. El texto dice así, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y aquí, en el siguiente texto, se habla de algo importante. ¿Sabes por qué te invito en todo momento a que entregues tu vida a Jesucristo? Porque te hago una invitación a que tú aceptes a Jesús de una manera pública. Porque cuando tú confiesas de manera pública que aceptes a Jesucristo, algo pasa. Mira lo que el texto bíblico dice. A cualquiera pues, el versículo 32, Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo te hago una pregunta. Tú quieres confesar delante de todas las personas, reconocer que en medio de la tormenta tú fortaleces a Jesucristo. No tengas temor, no tengas vergüenza de eso. ¿Ya te diste cuenta? Jesús conoce la cantidad de cabellos que tienes. Él conoce la cantidad de cada ser humano, los cabellos que poseemos. ¿Cómo no va a conocer y no saber tus problemas, lo que te aqueja, lo que te duele, lo que te causa dolor? Pastor, si conoce, ¿por qué no hace nada? Él quiere hacer algo. Él quiere obrar en ti. Pero tú tienes que pedírselo, tienes que clamar, tienes que confiar en que Él lo hará. Muchas veces, ¿sabes? Los caminos que nosotros seguimos son distintos a los que Dios quiere para nosotros. Los caminos y los pensamientos de Dios son mucho más altos que cualquier aspiración que tú puedas tener. Confía en su poder transformador. Hay una prioridad que no debes olvidar. Y la prioridad es la prioridad del reino de Dios. En el versículo 31 hasta el 33 podemos encontrar esto. Mateo el capítulo 6, versículo 31 y el versículo 33. ¿Estás conmigo? Vamos al texto bíblico. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente al reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mira, muchas veces viene la ansiedad por el exceso de conocer el futuro.
Y muchas veces las personas viven en depresión simplemente por estar recordando el pasado. El pasado está olvidado. Tienes que vivir el presente. Pero ¿cómo voy a olvidar el pasado, pastor, si tengo un problema, tengo el corazón roto, tengo el recuerdo presente? Tienes que entregarle eso a Jesucristo. Filipenses, el capítulo 4, el versículo 6 y 7 dice lo siguiente: por nada estéis angustiados, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en oración, súplica, acción de gracias. ¿Lo notas? Los problemas hay que entregarlos a Dios. En oración, súplica, acción de gracias, cuéntale a Él. Y el versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestra mente, guardará vuestro corazón en Cristo Jesús. Eso pasa cuando tú oras. Entonces, el pasado ya no te persigue más. El pasado puede estar ahí, pero ya está olvidado, ya está sanado, ya está recuperado. Y ahora te concentras en vivir el presente, tampoco en aventurarte a vivir el futuro, porque eso te va a generar ansiedad. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Mira, el mundo vive con ansiedad, el mundo vive con miedo, y eso produce una grande crisis. La tormenta más grande que experimenta el ser humano es la tormenta en la mente. Vale la pena que podamos identificar todo esto. Recuerda, la ansiedad puede surgir por inseguridades pasadas. Así es. Muchas veces esta ansiedad viene por estos recuerdos, ¿verdad? Estos recuerdos que tenemos. Y eso a veces nos estresa. Un estrés mal curado nos lleva a una tristeza profunda que puede convertirse en una depresión. ¿Por qué no vivir el presente? ¿Por qué en lugar de preocuparnos no nos ocupamos? Pero por supuesto, este orden o esta ecuación no va a cuadrarnos en la vida si dentro de nuestro orden de vida colocamos a Dios en el último lugar. Por eso dice: más buscad, Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Sabes, también hay expectativas en el futuro, ¿no? Y estas expectativas, a veces no resueltas, nos llevan a tener ansiedad, tristeza. Yo quiero recordarte que la Biblia te presenta los grandes consejos para que tú puedas tener fortaleza en la tormenta. Y quiero dejarte unas herramientas para que puedas recordarlas, para que puedas llevarlas a la práctica. En primer lugar, oración constante. Ora en todo momento. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice: orad en todo momento. El Salmos 119, el versículo 105, nos entrega este segundo consejo, donde se menciona claramente: lámpara es para mis pies tu palabra y una lumbrera para mi camino. En este mundo oscuro, cuando viene la tormenta a nublar tu visión, necesitas esa lámpara de la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hago con la Biblia, pastor? ¿La abro y la dejo abierta ahí en mi habitación? ¿Duermo con una Biblia? No. La tienes que abrir y leerla. Tienes que escuchar la palabra de Dios. Si no, su poder no transformará tu vida. Toma en cuenta lo siguiente. Necesitas también asistir a una iglesia. Necesitas tener esta comunión con más creyentes. Cuando tú lees Hechos 10, 24, 25, se habla de esta comunión con los creyentes. Necesitas rodearte de personas que amen a Dios. Por eso yo te invito en todo momento que en la ciudad donde tú estás, en el país donde tú te encuentres, busca una iglesia adventista del séptimo día y podrás conocer más de la bendita esperanza que está en Jesucristo. Hay un texto que me agrada mucho. Trato de compartírselo en todo momento a mi esposa, a mis hijos, y quiero compartirlo contigo ahora. Es el Salmo 119, el versículo 11, donde se dice lo siguiente: en tu corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. En
En la tormenta, la fortaleza es Jesucristo, y Jesucristo se manifiesta a través de la Biblia. Es por eso que quiero hacerte una invitación. Esta invitación final en el nombre de Jesús. ¿Quieres pedirle a Jesús que sea tu fortaleza en la tormenta? ¿Quieres entregarle tu vida a Él? Si esa es tu decisión, realiza esta oración conmigo. Señor nuestro Dios, alabamos tu nombre. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza en la tormenta. Bendice a mi amigo, amiga que está detrás de esta pantalla y toma en cuenta su decisión. En el nombre de Jesús oro. Amén. Que Dios te bendiga.